9 jueces, 9 mentes legales en la cúspide del poder judicial estadounidense, 0 disidencias y un expresidente de los Estados Unidos que por primera vez en su estrategia legal se encuentra sin una puerta de salida de emergencia. Lo que acaba de suceder en Washington, D.C. no es simplemente un titular más en el ciclo de noticias de 24 horas, es un evento sísmico. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado la apelación de emergencia de Donald Trump sobre la inmunidad presidencial. Y el detalle que está haciendo temblar los cimientos del círculo íntimo de Mar-a-Lago no es solo el rechazo, sino quienes firmaron ese rechazo. Lo hicieron por unanimidad. Eso incluye a Neil Gorsuch, incluye a Brett Kavanaugh, incluye a Amy Coney Barrett. Los 3 jueces que él personalmente seleccionó, nominó y defendió para asegurar una mayoría conservadora. Pero la historia no termina ahí. Menos de una hora después de que esa orden judicial aterrizara en los escritorios de los periodistas, sucedió algo extraordinario en la televisión nacional. George Will, el hombre que ha sido la brújula intelectual del conservadurismo durante medio siglo, el ganador del premio Pulitzer, que definió lo que significaba ser republicano mucho antes de que existiera el movimiento MAGA, salió al aire y sus palabras no fueron una crítica política estándar. Fueron una autopsia. Will miró a la cámara y declaró que la estrategia legal de Trump ha colapsado completa e irreversiblemente. Dijo, he visto reveses legales, he visto derrotas políticas, pero nunca he visto un momento como este. Hoy no vamos a hablar solo de política, vamos a diseccionar paso a paso por qué este momento específico marca una fractura histórica en el conservadurismo estadounidense. Vamos a explicar por qué la reacción de George Will es una señal de alarma que nadie en el Partido Republicano puede ignorar. Y vamos a responder a la pregunta fundamental que pende las elecciones de 2024. ¿Sigue funcionando la Constitución de los Estados Unidos? Y esto es lo que realmente pasó cuando se cerraron las puertas de la Corte Suprema. 0315, Capítulo 1, La jugada maestra fallida. Permítanme preparar el escenario con absoluta claridad, porque hay mucho ruido mediático y es fácil perderse en los detalles técnicos. Para entender la magnitud del golpe, primero debemos entender la audacia de la jugada. A finales de la semana pasada, el equipo legal de élite de Trump, sabiendo que el tiempo se agotaba, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema. No fue una petición ordinaria, fue un Ave María legal. Pidieron a los jueces que congelaran, que pausaran por completo todos los procedimientos en su caso federal de interferencia electoral en Washington, D.C. El motivo. Querían que la Corte considerara una cuestión constitucional mucho más grande, una que nunca antes había sido probada en la historia de la nación, la inmunidad presidencial absoluta. Analicemos el argumento. En términos simples, los abogados de Trump afirmaron ante el tribunal más alto del país que un expresidente no puede, bajo ninguna circunstancia, ser procesado penalmente por acciones tomadas mientras estaba en el cargo. Cualquier acción jamás. Si nos detenemos un segundo a pensar en las implicaciones prácticas de esa teoría legal, es escalofriante. Esencialmente colocaría a los presidentes de los Estados Unidos en una categoría de ciudadanos completamente diferente por encima de la ley penal. La lógica es, cometes un crimen el lunes y mientras fueras presidente en ese momento eres intocable para siempre. Asesinato, soborno, sedición. Bajo esta teoría, todo estaría cubierto por el manto de la presidencia, pero y aquí está la clave del suspenso, el equipo de Trump no es ingenuo. Muchos analistas legales coinciden en que ellos sabían que este argumento era débil. Tenían una razón estratégica oculta para esta apelación, una razón que va mucho más allá del derecho constitucional. El objetivo era el tiempo.
según múltiples expertos. Esta era su última oportunidad realista para retrasar el juicio hasta después de noviembre de 2024. La ecuación es simple y brutal. Si Trump logra empujar la fecha del juicio más allá de las elecciones y gana, podría ordenar a su nuevo Departamento de Justicia que desestime el caso o incluso intentar autoindultarse. Si gana la presidencia, estos procesamientos federales desaparecen efectivamente. Así que esta batalla legal no se trataba de principios abstractos sobre la separación de poderes, se trataba de supervivencia personal. 0645, capítulo 2, El muro de no. La respuesta de la Corte Suprema llegó con una velocidad que dejó a Washington girando. Normalmente la Corte delibera, se toma su tiempo, pide argumentos orales, pero no esta vez. Según el reportaje detallado de Político del 7 de enero, la Corte rechazó la solicitud de Trump sin una sola disidencia anotada. Permítanme traducir lo que sin disidencia significa en este contexto. Significa que ni uno solo de los 9 jueces, independientemente de su ideología política, pensó que la solicitud de emergencia tenía suficiente mérito ni siquiera para justificar una pausa temporal o una consideración adicional. Fue un portazo en la cara. Desglosemos los nombres porque la ironía histórica es palpable. Clarence Thomas, el conservador más acérrimo, quien ha sido criticado ferozmente por los posibles conflictos de interés debido a la participación de su esposa, Jenny Thomas, en actividades postelectorales. Incluso él dijo, no, Neil Gorsuch, la primera gran victoria de Trump, el hombre que restauró la mayoría conservadora, dijo, no, Brad Kavanaugh, cuya confirmación fue una guerra política brutal que Trump defendió personalmente a través de una intensa controversia nacional, dijo, no, Amy Coney Barrett, apresurada a entrar a la corte solo días antes de las elecciones de 2020 en un movimiento que enfureció a los demócratas. Dijo, no, y no fue solo un rechazo procesal. Según el análisis de CBS News, el lenguaje de la orden fue quirúrgico. La orden no firmada declaró que la solicitud falló en demostrar que el peticionario es probable que tenga éxito en los méritos de sus reclamos de inmunidad. Traduzcamos esto del abogado al español sencillo. Los jueces le están diciendo a Trump, antes de que siquiera empiece el juicio real, que su argumento central, la idea de que el presidente es un rey intocable, es un perdedor. Están señalando con luces de neón que incluso si esto regresa a ellos en una apelación completa más adelante, él va a perder. El analista legal Jeffrey Toobin, apareciendo en CNN poco después del fallo, no se anduvo con rodeos. Lo llamó el rechazo más definitivo de reclamos de inmunidad presidencial en la historia estadounidense. Ahí es donde estamos. La fantasía de la invencibilidad legal se ha roto. 10:30, capítulo 3. El obituario de George Will. Ahora necesito que presten atención porque para entender el terremoto dentro del Partido Republicano necesitamos hablar de George Will. Si tienes menos de 40 años, podrías ver a un señor mayor con corbata de moño y gafas y no entender por qué su opinión importa tanto. George Will no es un comentarista cualquiera. Ha sido la conciencia intelectual del conservadurismo estadounidense desde antes de que Ronald Reagan pisara la Casa Blanca. Ganó el Pulitzer en 1977. Fue panelista fundador en This Week de ABC. Sus columnas se sindican en cientos de periódicos. Él no es un liberal de MSNBC celebrando desde las gradas. No es un demócrata buscando ventaja política. George Will dedicó toda su vida profesional a construir, defender y articular el movimiento conservador. Él es la vieja guardia.
Cuando él habla, los donantes tradicionales, los senadores veteranos y la gente que recuerda lo que significaba el Partido Republicano antes de 2016, escuchan, así que cuando salió el fallo observé su reacción. En una hora apareció en Fox News y entregó lo que solo puedo describir como un obituario legal y moral. Cito textualmente sus palabras porque son devastadoras. Lo que presenciamos hoy es la evaporación completa de una fantasía legal. La noción de que un presidente, habiendo perdido una elección, podría intentar retener el poder a través de medios extraconstitucionales y luego reclamar inmunidad de procesamiento, fue siempre constitucionalmente absurda. Ahora está legalmente muerta. Constitucionalmente absurda, legalmente muerta. Piensen en quien dice esto. Un hombre que ha defendido a presidentes republicanos a través de escándalos y guerras. Cuando George Bush dice eso, no es retórica partidista, es un veredicto desde dentro de la casa. Will fue más allá, dijo que este momento representa una prueba de estrés para la gobernanza constitucional. Señaló que la respuesta de Trump y sus seguidores nos dirá si el Partido Republicano permanece comprometido con el Estado de Derecho o ha involucionado en algo irreconocible viniendo de un conservador de toda la vida. Esa es una acusación que quema. 140 Capítulo 4 El patrón de la lealtad vi la ley. Aquí está lo que la mayoría de la gente se está perdiendo. Esta decisión de la Corte Suprema no es un evento aislado, es el clímax de un patrón fascinante y revelador que nos muestra cómo funcionan realmente las instituciones americanas cuando se las empuja al límite. Donald Trump ha construido su identidad política, su marca, exigiendo lealtad absoluta, personal, inquebrantable, pero una y otra vez ha descubierto una verdad incómoda. La Constitución y el Estado de Derecho no se doblan ante la amistad o el patrocinio. Permítanme guiarlos a través de este patrón, porque una vez que lo ven es imposible dejar de verlo. Caso 1. Bill Barr y el Departamento de Justicia. Bill Barr salió de su retiro específicamente para servir a Trump. Fue su escudo. Escribió el memorando sobre el informe Mueller. Intervino en casos de aliados de Trump. Los fiscales de carrera renunciaron en protesta por lo leal que era Barr, pero luego llegaron las elecciones de 2020. Trump exigió que el Departamento de Justicia declarara la elección corrupta. Quería el sello oficial del DOJ para validar sus teorías. Barr investigó, miró los datos, buscó debajo de las piedras y no encontró nada sustancial. Según Jonathan Caro de ABC News, cuando Barr le dijo a Trump la verdad en la oficina oval, que no había fraude que cambiara el resultado, Trump explotó. Gritos. Golpes en la mesa. Dijo que Barr lo había traicionado. Barr renunció poco después. Trump lo llama ahora débil y estúpido. Pero el pecado de Barr no fue la deslealtad, fue la lealtad a la realidad fáctica. Caso 2. Los desafíos electorales de 2020. Trump y sus aliados presentaron más de 60 demandas. Estaban totalmente confiados en que los 3 jueces que Trump había nombrado en la Corte Suprema le devolverían el favor. Trump incluso lo dijo explícitamente. Necesito a mis jueces allí por si hay una disputa electoral. El resultado, la Corte rechazó cada desafío a menudo por unanimidad, a menudo sin siquiera escuchar argumentos. La ley no se preocupa por quién te nombró. Caso 3. Mike Pence, quizás el caso más dramático. Pence fue el soldado leal por 4 años, soportó todo. Pero el 6 de enero de 2021 Trump le exigió algo que la Constitución no le permitía hacer, rechazar unilateralmente los votos electorales. Se negó no porque odiara a Trump, sino porque leyó la Constitución y entendió que no tenía ese poder. Por ese acto de fidelidad constitucional, la turba cantó,
cuelguen a Mike Pence. Y Trump, viendo la TV, según testimonios, expresó que tal vez Pence se lo merecía. ¿Ven el patrón? Cada persona, cada institución que Trump esperaba que se doblara a su voluntad, eventualmente encontró un muro de ladrillos llamado Constitución. Y ahora la Corte Suprema acaba de poner el último ladrillo en ese muro. 1845, capítulo 5. La trampa estratégica y el calendario. Volvamos al presente. ¿Por qué este fallo pone al equipo legal de Trump en una posición imposible? Toda su estrategia se basaba en el retraso, moción tras moción, apelación tras apelación. El plan era agotar el reloj, pero la jueza Tanya Chutkan en el Tribunal de Distrito y el Circuito de Apelaciones de D.C. han desmantelado ese plan. El Tribunal de Apelaciones escribió una opinión radical de 57 páginas que pasará a los libros de historia. El presidente no está por encima de la ley. Dijeron que aceptar el argumento de Trump otorgaría una tarjeta de salida libre de la cárcel de por vida. El 8 de enero, la jueza Chutkan emitió una nueva orden. Su lenguaje fue directo como un puñetazo. El acusado ha agotado sus recursos de apelación. Dijo que los intentos de posponer el juicio perjudican el interés público. El equipo de Trump enfrenta ahora un dilema agónico. Por un lado, deben mantener el discurso de víctima para su base política. El 71% de los votantes republicanos cree que esto es una persecución. Por otro lado, tienen que ir a un tribunal real con reglas de evidencia reales donde los jueces no ven Fox News ni leen Trucial. Allí necesitan argumentos legales y su mejor carta, la inmunidad, acaba de ser quemada. Para defenderse eficazmente, Trump tendría que hacer algo que psicológicamente parece incapaz de hacer, admitir hechos, mostrar remordimiento o cambiar su narrativa, pero su marca es nunca retroceder. Incluso expertos conservadores como Jonathan Tolley y Andrew McCarthy admiten que el equipo legal está acorralado. McCarthy dijo en Fox News que no tienen a dónde ir más que al juicio. 22, capítulo 6. El impacto político y el futuro. Hablemos de lo que esto significa para las elecciones, porque aquí es donde la goma toca la carretera. El juicio podría comenzar en plena temporada de primarias. Imaginen la imagen. El candidato favorito del Partido Republicano pasando sus días en una sala de tribunal federal defendiéndose de cargos de conspiración contra los Estados Unidos mientras sus rivales o Biden hacen campaña. Los estrategas demócratas están listos. Usarán este fallo de la Corte Suprema como un martillo. Dirán, miren, incluso los jueces de Trump dicen que sus argumentos son falsos. Eso neutraliza el argumento republicano de que esto es solo una cacería de brujas partidista. Si es partidista, ¿por qué Coney Barrett votó en contra? Pero el verdadero peligro para el Partido Republicano está en los votantes independientes. Según una encuesta de CBS News del 5 de enero, el 62% de los estadounidenses cree que si Trump es condenado por un delito grave, no debería ser presidente. Los votantes independientes, esos que deciden las elecciones en estados clave como Pennsylvania, Michigan y Wisconsin expresan una profunda incomodidad con la idea de votar por un delincuente convicto. El Partido Republicano está en una trampa. Si se quedan con Trump a través de una condena, arriesgan un desastre en noviembre con los independientes. Intentan cambiar de candidato, arriesgan una revuelta de la base MAGA que quemaría el partido hasta los cimientos. No hay buena opción, solo opciones menos malas. 25 horas y 30 minutos. Conclusión, un punto de inflexión histórico. Voy a ser cuidadoso aquí porque no hago predicciones, pero puedo exponer las posibilidades.
Las implicaciones legales de esta negativa se extienden mucho más allá de Trump. Los tribunales han establecido un precedente. Los expresidentes pueden ser procesados. Hemos cerrado la puerta a la monarquía. Si Trump hubiera ganado este argumento, un futuro presidente podría haber intentado anular una elección o algo peor sin miedo a la cárcel. El único remedio habría sido el impeachment, que ya sabemos que es un proceso político roto. Ahora, el sistema de justicia penal permanece como el último guardián. Pronto, por primera vez en la historia de la República, un expresidente enfrentará a 12 ciudadanos ordinarios, un jurado de sus pares. Ellos decidirán si sus acciones fueron criminales. Si es condenado, será una prueba de que la democracia con todos sus defectos funciona. Si es absuelto, será el veredicto del sistema. Pero el proceso, el hecho de que el juicio ocurra es la victoria de la Constitución. Permítanme resumir esto con 3 puntos clave para que se lleven a casa. Unanimidad. La Corte Suprema, incluidos los jueces de Trump, rechazó sus reclamos. Esto es la ley, no política. El juicio de los pares. George Will, el padre del conservadurismo moderno, ha declarado la muerte intelectual de la defensa de Trump. El patrón, las instituciones están resistiendo desde Pensa hasta la Corte Suprema. La lealtad a la Constitución está ganando aunque sea por poco. Estamos viendo la historia desarrollarse en tiempo real. Lo que suceda en los próximos meses se enseñará en las escuelas de Derecho y de Historia dentro de 100 años. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este fallo cambiará la opinión de los votantes, indecisos o la polarización es tan fuerte que ya nada importa? Dejen su comentario abajo, los leo siempre y me ayudan a entender cómo perciben ustedes estos momentos históricos. Y si quieren mantenerse informados a medida que esto se desarrolla y créanme se va a desarrollar rápido, suscríbanse al canal. No vamos a darles solo titulares, vamos a darles contexto, profundidad y hechos verificados. Las paredes se han cerrado, el tribunal más alto ha hablado y ahora empieza el verdadero juicio.